El Señor entonces anhela que nosotros vivamos en esa humildad, que los dones, los talentos, las capacidades que Dios nos ha dado no sean usadas para dañar a los demás, sino por el contrario, para usarlas para su servicio. Otra de las cosas que veía es que Dios aborrece la mentira. Entonces, uno de los llamados que el Señor nos está haciendo hoy como iglesia es a que nosotros caminemos en la verdad. Cuando en una iglesia empieza a haber divisiones por palabras que decimos los unos contra los otros, estamos atentando directamente contra el cuerpo de Cristo. Por eso, como cristianos, debemos caminar la buena carrera hasta el final. Buenos días. Bueno, hoy hay 500 jóvenes que están en el campamento de jóvenes. Así que queremos que estemos orando por ellos para que el Señor hable a sus corazones, para que ellos puedan escuchar lo que el Señor quiere decir y para que vengan súper avivados y traigan un avivamiento especial aquí a la iglesia. Bueno, con Lucho está en Brasil, él les mandó un abrazo especial, está en un congreso de misiones y ya, si el Señor lo permite, el miércoles regresa nuevamente. Como familia aportamos tres de los jóvenes de campamento, por eso los animo a que tengan hartos hijos, para que tengan muchos hijos que mandar al campamento. Esta mañana fue una mañana extraña porque no había mucho ruido en mi casa, estábamos solamente Ana Sofía y yo. No tocó levantarse a hacer el desayuno inmenso para toda la familia. No oí peleas que salgan rápido, que necesito bañarme. Entonces fue una experiencia un poco extraña. Y eso me hacía recordar un poco que yo también crecí en un hogar donde había mucho movimiento. Somos 5 hermanos. En una familia bien estricta. Entonces recuerdo que a veces pasaban muchas cosas entre nosotros como hermanos, y aunque nuestros papás siempre estaban ahí para corregirnos, para disciplinarnos, para decirnos de qué forma debíamos comportarnos, pues uno a veces no quiere escuchar mucho. Creo que estamos en momentos donde los principios no son tan firmes. Hay muchas voces que hablan alrededor a veces y son voces que no son las voces de Dios. Y pues eso a veces nos hace ser un poquito como laxos en las cosas que pensamos. Pero una de las cosas que yo aprendí es que los principios son innegociables. No hay ninguna cosa que haga negociar los principios. Los principios no se acomodan a las circunstancias, los principios no se acomodan a lo que creemos, a nuestras convicciones personales, sino que los principios son firmes y los principios son innegociables. Y recuerdo que una de las cosas que mi mamá hacía era que ella escribía, buscaba en la palabra los versículos que tenían que ver con lo que estaba pasando en el momento. Por ejemplo, si peleábamos mucho, entonces ella buscaba versículos que hablaban de la pelea y los pegaba ahí en las paredes, como dice la Biblia, y así diferentes cosas. Entonces era como con el pensamiento: si no nos hacen caso a nosotros, pues tarde o temprano a la palabra de Dios le tendrán que hacer caso. Y recordaba una palabra que de verdad quedó muy grabada en mi mente, y es la que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Está en Proverbios 6, del versículo 16 al versículo 19. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Y cuando miramos esta palabra, es una palabra tremenda, ¿cierto? Es una palabra que habla, pienso que de muchas cosas de las que vivimos en nuestra propia vida, pero que vivimos también en el contexto en donde nos desarrollamos. Vemos que estamos en momentos donde hay mucha competitividad, donde hay mucha presión, donde hay mucha necesidad, donde estamos en un permanente bombardeo de muchas cosas.
Y esto a veces afecta hasta las cosas que pensamos o las cosas que creemos. Y empezamos de pronto en nuestra mente a mezclar muchas cosas que son cosas de la palabra con convicciones que son humanas o pensamientos. Y eso nos lleva a pensar que en este tiempo hay mucha liviandad y hay un poco de humanismo que se mezcla con relatividad. Y a veces, aún en nuestras propias decisiones o en nuestra forma de vida, nosotros no vivimos tanto por nuestras convicciones espirituales, sino por nuestras convicciones o nuestras creencias personales. Desafortunadamente, pues eso afecta nuestra vida espiritual. A veces nosotros no entendemos por qué a veces oramos y el Señor pareciera que no respondiera a nuestras oraciones, o a veces miramos en la palabra promesas y nos damos cuenta por qué si el Señor promete esto, por qué de pronto en mi vida esas promesas no están siendo efectivas. Y empezamos como a mezclar un poco el pensamiento de que Dios es amoroso, de que Dios es misericordioso. Entonces, ¿por qué hay cosas que no alcanzan mi vida? Y hay una realidad, y es que aunque Dios es amoroso, Dios es misericordioso, Dios también es justo. Y hay cosas que empiezan a no reflejar su carácter y Él no puede obviamente compartirlas. En el versículo que leíamos, habían dos palabras con las que empezaba ese párrafo, que son palabras fuertes. Dice aborrece y abomina. Y cuando pensamos en cosas que aborrecen o abominan, o sea, cosas que odia y cosas que detesta, nos damos cuenta que son cosas que no están de acuerdo con su carácter. Dios tiene muchos atributos, hay cosas que reflejan lo que Él es. Entonces estas cosas que leímos están totalmente opuestas a lo que es. Creo que de las cosas que trae mucha tristeza al corazón de los que somos papás es ver que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no les hemos enseñado, ¿cierto? O cosas que no manifiestan lo que ellos han aprendido en la casa o en el lugar donde estamos. Sé que esto es lo que le pasa a Dios, sé que esto es lo que Él siente en su corazón cuando Él ve en nosotros como hijos caminar o hacer ciertas cosas que realmente no son las cosas que Él anhela para nuestra vida y para el diseño con el que Él nos ha hecho. La primera es que Dios aborrece el orgullo. Y decía en los versículos que leímos, los ojos altivos. Cuando hablamos de orgullo, hablamos de ¿qué? De altivez, de arrogancia, de soberbia. Y esto tiene que ver con un exceso de estimación propia. Es decir, es cuando nos vemos a nosotros mismos como superiores a los demás. Cuando creemos que nadie nos puede enseñar porque hemos sido tan estudiados, somos tan llenos de conocimiento que desafortunadamente nadie nos da pues como la talla. Cuando pensamos en orgullo, entonces también pensamos, por ejemplo, en creernos más que los demás por las cosas que tenemos o por las cosas que hemos alcanzado, por los logros que hay en nuestra vida. A veces ponemos como la identidad en las cosas que tenemos. Vivimos en una carrera loca por conseguir cosas. Hoy en día todo el tiempo estamos trabajando es por obtener cosas, y cuando obtenemos esas cosas entonces empezamos a creer que somos superiores a los demás porque nos ponemos ropa de marca, porque tenemos el mejor carro, porque vivimos en el mejor barrio, porque estudiamos una carrera en tal universidad, bueno, y así muchas cosas. De pronto a veces aún dentro de la iglesia creemos que porque Dios nos ha dado ciertos dones, entonces somos más que los demás, superiores. Y pues finalmente detrás de todo eso, lo que estamos escondiendo es envidia, es orgullo, que no tiene nada que ver, como les decía, con el carácter de Dios. La soberbia y la altivez, decía este versículo, que se acompaña con algo y tiene que ver con los ojos, ¿cierto? Hay un lenguaje que es un lenguaje corporal que a veces no dice mucho con las palabras, pero sí con las acciones. A veces hay gente que necesariamente no dice nada, pero con la forma como mira al otro, pues ya está manifestándole lo que siente, ¿cierto? De pronto a veces las mujeres sobre todo somos muy dadas a mirar a la que llegó súper linda, con los zapatos súper lindos, entonces estamos tratando de mirarlas como
está pobre. Pero en el fondo del corazón hay una raíz que se llama la envidia, ¿cierto? Dice la palabra en Proverbios 30:13: hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. En otra versión dice: hay generación que contempla a su alrededor con soberbia y miran a otros con ojos de desdén. Y eso me hace pensar un poco en lo que sucedió con Luzbel. Ustedes recuerdan que Dios había diseñado todo un ejército de ángeles para que le dieran la gloria a Él. Dentro de ellos estaba Luzbel, que significa luz bella. Y Dios lo había creado con unas características específicas. Dice que era el más hermoso de toda la creación. Dice que tenía una luz propia, por eso le puso el nombre de Luzbel, que significa luz bella. Pero pasó algo, y fue que cuando él empezó a darse cuenta de lo hermoso que él era, empezó a sentir envidia de pensar que como si él era tan bello, él no estaba recibiendo adoración. Y empezó a mirar a Dios y darse cuenta que Dios tenía un trono y que él, como tan hermoso que era, ¿por qué no lo tenía? Y dice la palabra en Isaías 12:14 lo que sucedió. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces fíjense, el orgullo y la altivez trae destrucción. Hubo algo tremendo que pasó, y fue que él fue creado para cumplir con un propósito, pero desafortunadamente su orgullo, su altivez y su soberbia lo llevaron a no poder cumplir con ese propósito de Dios. Muchos de nosotros hemos sido creados por Dios para cumplir con un propósito. Dios nos ha dado dones para servirlo, pero puede ser que la soberbia en nuestro corazón esté impidiendo vez tras vez que cumplamos con ese propósito. La soberbia y la altivez produce no solamente daño en la persona que lo está sintiendo, sino daño en los demás, porque normalmente una persona soberbia, una persona orgullosa, tiende a maltratar y a dañar a las personas que están a su alrededor. Dice Proverbios 11:2: cuando viene la soberbia y viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Entonces fíjense que son dos compañeritos que se llevan de la mano. La soberbia o el orgullo trae deshonra. Cuando uno de nuestros hijos nos mira y de pronto nos ve como: ay, este pobre, mi papá no sabe nada, o mi mamá no sabe nada, o es que tú no entiendes, es que tú con esos pensamientos, su corazón se empieza a llenar de orgullo, creyendo que sabe más que uno, ¿cierto? Inmediatamente, cuando un hijo te mira con esos ojos, inmediatamente todas sus acciones van a deshonrarte como papá. Cuando uno como esposa mira a su esposo así, inmediatamente sus acciones van a llevarlo a deshonrar. Cuando un esposo mira a su esposa igual, pues también la va a deshonrar. Cuando estamos en la oficina y creemos que el jefe sabe menos de lo que sé yo porque yo hice tales cosas y él no, inmediatamente voy a empezar a deshonrarlo con mis acciones, con mis actitudes. Otros de los versículos que nos muestra el orgullo está en Salmo 138:6. Dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Inmediatamente los ojos del Señor se quitan de la persona orgullosa y altiva. El Salmo 18:27: porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Normalmente una persona orgullosa, tarde o temprano, va a ser humillada. Entonces, como hijos del Señor, hoy nos está llamando para que nosotros podamos realmente manifestar su carácter.
Una de las cosas que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra cuando vino, aun siendo Dios, fue que todas las cosas que Él hizo manifestaban su humildad. Él nunca se creyó más que nadie, Él nunca hizo cosas para avergonzar a los demás, sino que todas las cosas que el Señor hizo, las hizo con un carácter humilde. El Señor entonces anhela que nosotros vivamos en esa humildad, que los dones, los talentos, las capacidades que Dios nos ha dado no sean usadas para dañar a los demás, sino por el contrario, para usarlas para su servicio. Otra de las cosas que veía es que Dios aborrece la mentira. Y decía, específicamente hablaba de dos cosas: de la lengua mentirosa y del testigo falso que habla mentiras. O sea, son dos clases de personas. ¿La mentira qué significa? La mentira significa engaño, fraude, es tapar, es esconder, es ocultar. Una persona que miente es una persona que no quiere mostrarle a otra persona lo que en realidad es. Quiere esconder o tapar lo que es. La mentira entonces tapa lo que realmente nosotros somos. Y eso me hacía pensar en cuando uno va de vacaciones a una piscina. Uno está ahí en la piscina jugando con la pelota y de pronto uno como que coge la pelota y quiere empezar a hundirla. ¿Sí han hecho ese experimento? Entonces trata uno de hundir la pelota y entre más fuerza hace, llega un momento como que se resiste, pero bueno, se hunde un poquito. Pero ya llega un momento en que por más de que tú quieres hundirla, ya la fuerza del agua no lo deja y la pelota sale disparada. Lo mismo sucede con la mentira. A veces uno con mentiritas chiquitas o mentiritas piadosas, ¿no? Entre comillas, porque las mentiras piadosas no existen. Verdades a medias que también son mentiras. Uno cree que nadie se va a dar cuenta, entonces empieza ahí como a taparla, pero desafortunadamente una mentira siempre lleva a otra mentira. Uno siempre tiene que tapar una mentira con otra para que la versión de las cosas sea la que uno quiere que los demás crean. Entonces llega un momento en que mentira tras mentira tras mentira ya no aguanta más y sale y daña terriblemente no solamente a las personas que rodean, sino la vida de la propia persona, porque los demás pierden la confianza totalmente, porque se dañan las relaciones, porque se destruye y porque desafortunadamente después reconstruir la confianza es difícil. Volver a confiar en alguien que miente es difícil, es casi imposible. En Juan 8:44 habla de esto. Jesús le está hablando a los judíos y les dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Miren qué tremendo. Miren cómo va bajando, digamos, la complejidad de las cosas. El enemigo empezó siendo orgulloso y ahora una de sus características o de sus atributos es que es mentiroso y padre de mentiras. O sea que cuando nosotros mentimos, nosotros le estamos dando la gloria ¿a quién? Al diablo. Estamos haciendo lo que él es, estamos manifestando el carácter del diablo en nosotros. En estos versículos habla dos tipos de mentirosos, como les decía: el que tiene lengua mentirosa y el que levanta falso testimonio. El que es mentiroso, pues normalmente lo está haciendo consigo mismo, ¿cierto? Para tapar algo de él mismo. Pero es muy, muy tremendo cuando una persona está maquinando argumentos para dañar a otro, para destruir a otro. Y desafortunadamente hay muchas personas que hacen esto. Viven no solamente mintiendo, sino también buscando la manera de dañar y de destruir a otros. Nosotros vivimos en una cultura de mucha mentira. Nosotros lo podemos ver en la justicia. La justicia normalmente está buscando testigos que son falsos, ¿cierto? Lo vemos todo el tiempo. Entonces, una de las cosas en las que Dios quiere que nosotros trabajemos es con las palabras que salen de nuestra boca y con la mentira. Dice Proverbios 19:5: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. En la versión popular diría: más rápido cae
un mentiroso que un cojo, ¿cierto? O sea, todo mentiroso tarde o temprano será descubierto. Salmos 5:6. Destruirás a los que hablan mentiras, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Entonces, uno de los llamados que el Señor nos está haciendo hoy como iglesia es a que nosotros caminemos en la verdad. El Señor dice en su palabra que Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y si eso es parte de su carácter, pues eso es lo que Él anhela en nosotros. Una de las cosas que sucede cuando mentimos es que nos hacemos esclavos, nos esclavizamos, vamos a empezar a vivir en una cárcel de mentiras. Y el Señor quiere que a través de la verdad nosotros seamos libres, que podamos conocer la verdad que es Él y podamos vivir en esa dimensión de libertad. Amén. Bueno, otra de las cosas que veía es que Dios aborrece al asesinato. Decía ahí, manos derramadoras de sangre inocente. Y cuando pensamos en el asesinato, pues estamos pensando en una muerte que ha sido premeditada. Han estado, digamos, buscando la forma de destruir, de matar a alguien en un crimen. Puede ser que si pensamos acá, diríamos, bueno, pero aquí ninguno de nosotros hemos matado a nadie. Y hoy en día con tristeza vemos que la vida ya no tiene casi valor. Hoy podemos ver cómo en la calle matan por cualquier cosa, ¿cierto? Por un celular, porque lo miró mal, porque le atravesó el carro, por, no sé, por cualquier razón. O sea, la vida hoy en día ha perdido totalmente el valor. Pero uno de los 10 mandamientos es no matar. Y alrededor de los 10 mandamientos hay otra cantidad de cosas que el Señor ha establecido. Desafortunadamente a veces nosotros tomamos la decisión de vivir apartados de Dios, de vivir a nuestra forma y no de la forma como el Señor quiere. Una de las cosas que el Señor ha diseñado dentro del matrimonio son las relaciones sexuales. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que si nacen nuestros hijos nazcan dentro de un lugar seguro, dentro de un lugar protegido, de acuerdo a su diseño. Desafortunadamente, en medio, digamos, de las decisiones que tomamos y del pensamiento del mundo, hoy en día decir que las relaciones sexuales son para el matrimonio, digamos, a muchos les produce hasta risa. Les parece que es una cosa retrógrada por allá, no sé, del Antiguo Testamento. Pero la verdad es que es una realidad. Y una de las consecuencias de no tener en cuenta a Dios para esto es que muchas mujeres quedan en embarazo. Y cuando una mujer queda en embarazo y obviamente no está dentro de sus planes y dentro de los planes de la persona que la dejó embarazada, pues hay una opción muy fácil y la opción es deshacerse de la persona que viene, del bebé que viene. Entonces, pienso que esta es una de las formas en que nosotros lo podíamos aplicar a nuestra vida también como cristianos. Es si ha habido algún momento en que de pronto alguno hemos quedado embarazados fuera de ese diseño de Dios, no podemos tomar simplemente nuestros pensamientos o el pensamiento del mundo para decir, interrumpo este embarazo porque no estoy preparado, porque creo que tengo muchas cosas para hacer, porque no sé, porque no es mi deseo, porque no es el proyecto de mi vida, sino que tenemos que ser obedientes, digamos, a lo que el Señor ha hecho. Hay cosas, digamos, que en la sociedad están muy fuertes frente a este tema. Se debate todo el tiempo que si hay vida, que si no hay vida, que si es el tiempo, que si no es, que si la persona está bien psicológicamente, no está. No sé, son una cantidad de argumentos que son humanos, como hablábamos al principio, son cosas que benefician al hombre, pero realmente no son cosas que están de acuerdo a la palabra del Señor. Cada vez más vemos con tristeza cómo muchos líderes, pastores, aún personas, digamos, de la iglesia, engañan a mujeres, las manipulan, las embarazan y luego ellos mismos las obligan a abortar. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser posible que eso pase? Pero esa es la realidad, está pasando y pasa más frecuentemente de lo que nosotros creemos. Entonces, creo que frente a ese tema de ese aborto, pareciera que la única responsable es la mujer y desafortunadamente a veces las mujeres somos las que
llevamos la culpa, muchas viven en depresión, viven con intentos de suicidio, viven con una cantidad de cosas. Pero creo que alrededor de eso también hay otras personas que están implicadas. Por ejemplo, a veces hay padres que cuando ven a sus hijos en esa condición, les sugieren que es la mejor solución. Y es una segunda persona que está implicada en esto. Y es más, hay otra, que es la persona que se presta para realizar los abortos. O sea, las personas que se lucran de los abortos. En la palabra no habla abiertamente del tema del aborto, pero sí habla de un ejemplo de cuando entró la muerte por un inocente al mundo. Y es en la historia de Caín y de Abel. Ustedes recuerdan que por la envidia, nuevamente miren, por la envidia de Caín, él tomó la decisión de matar a su hermano Abel. Y pasa algo, aunque la voz de un muerto inocente no se escucha, hay algo que dice la palabra que es tremendo que sucede. Está en Génesis 4 del versículo 10 al versículo 11. Dice: y él le dijo: ¿qué has hecho? O sea, Dios, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces fíjense que cuando mueren inocentes, la sangre de ellos clama por justicia desde la tierra. Creo que las manos del mundo entero están llenas de sangre, cantidades de voces que están clamando. Dicen las estadísticas, y ni siquiera las estadísticas cercanas a estos años, porque todavía no están, pero de unos 2 años para atrás, que casi 400,000 abortos se hacían en un año en Colombia. Entonces son miles de voces que en nuestra tierra claman por justicia. Dice Deuteronomio 27, versículo 25: maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo: amén. Y en Mateo 5, 21 dice lo siguiente: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces fíjense qué tremendo. No solamente es una muerte física, aquí también está hablando de una muerte espiritual. Cuando nosotros hablamos palabras que dañan a los otros, también los estamos matando su espíritu, estamos matando sus emociones. Y el Señor Jesús quería demostrar esta comparación para demostrar no solamente que Él estaba cumpliendo con la ley de que no mataba, sino que delante de Dios todos los pecados son iguales. Era tan terrible matar a un inocente como tan terrible matar a uno de nuestros hermanos con las cosas que decimos. Entonces creo que una de las cosas que Dios hoy nos está invitando es a que nosotros como hijos suyos preservemos la vida no solamente en lo natural, sino también la vida en lo espiritual, que tengamos cuidado con las palabras que decimos, con las cosas que decimos, para no dañar espiritualmente a las personas que también están con nosotros. Nuestra función aquí en la tierra precisamente es traer a otros para que conozcan la verdad y para que ellos puedan vivir. Entonces, que podamos cumplir con esa tarea aquí en la tierra. Yo recuerdo que cuando después de mi tercera hija, de Isabela, tomamos con Lucho la decisión pues ya de no tener más hijos, una de las cosas que yo le había dicho era: por favor, opérate tú, siempre nosotras las mujeres tenemos que sufrir todo. Y entonces bueno, finalmente él se operó, pero al poquito tiempo yo quedé embarazada. Entonces pues fue todo un tema tremendo. Pero cuando ya iban a nacer Isabela, Ana Sofía, una de las cosas, por mi salud, porque ya habíamos cumplido con el versículo de llenar la tierra y sojuzgarla y todo lo demás, y multiplicados y todo eso, una de las razones pues obviamente era por mi salud y porque ya no íbamos a tener más hijos.
Entonces recuerdo que cuando tomé la decisión yo le dije al doctor: doctor, yo necesito que usted me opere, pero usted cósame, amárreme, cauteríceme, hágame todo lo que sabe, por favor, porque ya no puedo tener más hijos. Y ya cuando llegó el momento del nacimiento de Ana Sofía, que él me iba a hacer la cirugía, la operación, entró una tristeza tan profunda a mi corazón, porque empezó el Señor como a decirme que parte de su diseño en esta tierra que nos había dado a nosotros como humanos es dar vida. Y empecé a acordarme de los 4 hijos que había tenido entre mi vientre, de cómo se movían, de todo lo que uno como mamá puede experimentar, y decía: Dios mío, yo voy a tomar una decisión donde voy a decir: jamás voy a volver a engendrar vida dentro de mí. Y fue para mí muy confrontante, porque fue como decirle al Señor: Señor, yo no quiero que me bendigas más en esa área de mi vida. Entonces esto me hacía pensar en lo importante que es en la vida, el valor que tiene la vida. Hoy, por ejemplo, yo animo a las jovencitas que están acá y a los jóvenes cuando dicen: yo me quiero casar pero no quiero tener hijos. Yo los animo a que reevalúen ese pensamiento de su mente, porque realmente no es un pensamiento que viene de Dios. Dios, una de las razones por las que nos ha permitido casarnos y establecer familia, una de las razones es para tener hijos. No es solamente para ser exitosos, no es solamente para viajar por el mundo entero, no es solamente para ser reconocidos, sino es para que tengamos vida, porque a través de la vida se extiende la familia, a través de la vida la raza humana se multiplica y es mayor la posibilidad de que muchas otras personas conozcan de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude de verdad a luchar y a defender la vida. Otra de las cosas que veía es que Dios aborrece la maldad, y hablaba de los pies que corren presurosos al mal y el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y aquí hay 2 clases de maldad: hay pecado y hay iniquidad. El pecado es lo que nosotros mismos hacemos que no le agrada al Señor, y desafortunadamente el pecado es rico, es agradable, ¿cierto? O sea, si el pecado no fuera agradable, pues obviamente que nosotros no cometeríamos pecado. Pero el pecado son cosas que seducen, que atraen. El mundo es atractivo. Pero fíjense que el pecado, digamos, habla como de cada persona, lo que cada uno de nosotros buscamos hacer que nos daña. Pero cuando dice que el corazón que maquina pensamientos inicuos, no solamente está pensando del pecado, sino de la iniquidad. Y la iniquidad dice que es un mal, una injusticia grande. O sea, hay gente que se goza con la maldad, hay gente que se goza pensando cómo vengarse de los que le han hecho mal. Y cuando hemos estado heridos, pues obviamente una de nuestras primeras inclinaciones es pensamientos de venganza. ¿Cómo me voy a desquitar del que me dañó? ¿Cómo me voy a desquitar del que hizo eso a mi vida? Entonces, la maldad trae no solamente sufrimiento a las personas a las que los dañamos, sino también sufrimiento para nosotros mismos, porque cuando hay pensamientos de venganza en nuestra vida no hay paz, no encontramos reposo, no encontramos descanso. Hay formas, por ejemplo, de manifestar el pecado o de manifestar la iniquidad, y desafortunadamente aquí dentro de nosotros también se manifiestan. Por ejemplo, personas que hombres, por ejemplo, que llegan con el único pensamiento de ennoviarse con una mujer para tener sexo con ella, y cuando ya tienen sexo la botan. Y yo no estoy hablando de los del mundo, yo estoy hablando dentro de la iglesia. Mujeres que de verdad a veces con su pensamiento de construir familia, de establecer relaciones, dicen: ay, pero él es cristiano, pero él viene a la iglesia, pero él es un líder de un grupo de crecimiento, pero él no sé qué. Entonces se montan la película y resulta que, yo no digo que las mujeres no participen, porque pues uno de mujer también pone su parte, ¿no? Pero a veces el pensamiento es un pensamiento malo, y entonces la dañan, y luego ya van y buscan a otra, y luego van y buscan a otra, y así sucesivamente.
O personas que están buscando todo el tiempo cómo van a dañar a su hermano, entonces con los negocios, con las cosas que emprenden, y simplemente dañan las relaciones y se van y no responden. También con el abuso. Y uno diría, pero abuso en la iglesia. Sí, en la iglesia también hay abuso. En la iglesia hay abuso sexual. Sí, ha habido casos de abuso sexual, pero también abuso físico, abuso emocional. Hombres que golpean a sus esposas, pero también esposas que golpean a sus maridos. O sea, también casi siempre hablamos de las pobres mujeres que los esposos las golpean, pero también hay casos de mujeres que golpean a los esposos, o de hijos que son abusados por sus papás, porque a veces en el descontrol de nosotros como papás los afectamos, los golpeamos, los maltratamos, les decimos vulgaridades, cosas que los dañan. Santiago 4:17 habla de algo. No solamente el pecado o la maldad es hacer cosas contra los demás de pensamiento o de acción, sino también es dejar de hacer lo que nosotros debemos hacer. Dice Santiago 4:17 que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y Juan 3 del 1 al 11 dice: amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Una de las cosas tremendas de la maldad es que cuando nosotros empezamos a caminar en maldad o en pecado, nosotros abrimos una senda para nuestras generaciones. Dice Deuteronomio 12:28: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y recto delante de los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a todos tus hijos después de ti para siempre. Así que en nuestras manos está la responsabilidad de qué senda queremos que caminen nuestros hijos. Cuando nosotros caminamos en nuestros propios deleites, nosotros a veces pensamos: ay, pero ¿a quién le hago mal si pues finalmente yo soy el que estoy tomando la decisión? Pero no tenemos claro que estamos abriendo una senda o un camino para que nuestros hijos caminen en ese camino. Si nosotros queremos que a nuestros hijos les vaya bien, y a nuestros hijos después de nuestros hijos, debemos caminar en caminos de bendición, en caminos de bien, en la senda que el Señor tiene para nosotros. Por eso como cristianos debemos caminar la buena carrera hasta el final, caminar avanzando con nuestra mirada puesta en el Señor, sin dejar que ninguna cosa nos distraiga de llegar a donde Él anhela para nosotros. Y por último, Dios aborrece la división, y decía: el que provoca peleas entre hermanos. Es difícil edificar una casa, edificar un edificio es difícil. Eso implica recursos, implica tiempo, y especialmente para edificar una casa, un edificio, hay que cavar profundo y poner muy buenos cimientos, ¿cierto? Lo mismo sucede en una familia. Para edificar una familia se necesita de sacrificio, se necesita de disciplina, se necesita de empeño, se necesita de cuidado, de amor, de entrega, de muchas cosas. Desafortunadamente, cuando ya nuestros hijos crecen y nosotros nos hemos esforzado en eso, a veces solo unas palabras que se digan en la casa destruyen todo lo que durante tanto tiempo se ha hecho. Con tristeza vemos cómo hay familias donde llevan años en que no se hablan, meses en que no se dirigen la palabra. A veces los esposos pelean y duran semanas sin hablarse. A veces los hijos se ponen bravos con los papás y no les vuelven a hablar. Todas estas cosas dañan y destruyen y traen división. A veces entre los hermanos, que es lo que generalmente sucede. Y se dañan las relaciones. Y es triste ver familias destruidas, porque eso trae sufrimiento también al corazón de los papás. Pero aquí yo pienso que no se refiere solamente a la familia natural, sino también se refiere a la familia espiritual. El Señor, una de las cosas que hizo cuando vino a esta tierra precisamente fue que muchas personas se pudieran convertir al Evangelio, para que juntos formaran una familia de hijos que le adoren y que le exalten y que manifiesten lo que Él es. Entonces, ¿qué sucede? Cuando en una iglesia empieza a haber divisiones por palabras que decimos los unos contra los otros,
estamos atentando directamente contra el cuerpo de Cristo. Estamos dañando ese edificio o esa edificación espiritual y se rompe el diseño de Dios y terminamos no cumpliendo con el propósito de Dios, porque cuando empiezan a haber divisiones entre nosotros, perdemos el rumbo, perdemos el norte, nos desanimamos, nos vamos de la iglesia, no sé, diferentes cosas, y nos hacen perder el propósito de Dios. Entonces es importante que no nos enredemos en las peleas, en las discusiones. Dice Proverbios 17: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. Es decir, lo que nos está diciendo en los términos de ahora es: no nos enganchemos en las peleas, ¿cierto? En las discusiones. O sea, parémoslas para que no venga ese daño. Y frente a la iglesia, en Tito 3:10 dice lo siguiente: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Lo que quiere decir acá es que esa persona que viene a la iglesia y todo el tiempo está causando divisiones, que en el grupo de no sé qué, que en el grupo de no sé qué, que en el grupo de no sé qué, es una persona que, como dice aquí, de pronto es que no ha entendido, no tiene la revelación de Dios para qué está en este lugar. Entonces dice que lo mejor es desecharlo, o sea, no tenerlo por cristiano. Nuestra responsabilidad entonces está en caminar como hijos de Dios, en edificar nuestra familia, en mantenerla unida con lazos de amor, en edificar la iglesia, manteniéndola unida con lazos de amor, porque realmente esos lazos de amor son los que manifiestan el carácter de Cristo. Nuestra tarea es vivir en santidad, vivir iluminando al mundo. Nosotros, dice la palabra, que somos luminares en el mundo. Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y para terminar, en Efesios 5 del 7 al 10 dice: no sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Por eso yo quiero invitarte en esta tarde a que por un momento cerremos nuestros ojos y pensemos que de todas las cosas que hemos hablado en este momento están siendo vigentes en nuestra vida. Hay una de las cosas que el Señor quiere, y es que Él no quiere que salgan de este lugar condenados. Él, por el contrario, quiere que hoy cada uno de nosotros reconozcamos. El reconocimiento es la primera actitud, o es la primera acción frente al arrepentimiento. El reconocer lo que hay en nosotros que aborrece el Señor, que no le agrada, que detesta, es la forma en que el Señor va a empezar a obrar en nuestra vida. Es la forma en que el orgullo se va a derribar de nuestro corazón. Señor, hoy en esta tarde queremos darte gracias por la vida que tú nos has dado, Señor. Gracias por la oportunidad de conocerte. Gracias porque a través de conocer tu palabra, tú limpias nuestra vida. Tú nos das luz, Señor. Tú revelas, tú muestras lo profundo de nuestro corazón. Hoy podemos estar aquí en este lugar, Señor, ocultando cosas que nadie sabe, creyendo, Señor, que hay cosas guardadas que nunca se sabrán. Pero se nos olvida algo, Señor, y es que tú eres un Dios omnisciente, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo conoce, hasta lo íntimo de nuestro corazón, hasta nuestros íntimos deseos, nuestras motivaciones escondidas, Señor. Hoy yo quiero venir delante de ti para pedirte que tu presencia hoy traiga hasta el lugar, Señor, revelación de las cosas, Señor, que estamos haciendo que no te agradan, que no están manifestando tu carácter, que no están manifestando lo que tú eres. Hoy queremos venir aquí, Señor, y pedirte perdón, porque sé que en muchas oportunidades hemos manifestado más el carácter del enemigo que el carácter tuyo, Señor. Y hoy queremos declarar que aunque para nosotros es difícil, Señor, es un esfuerzo humano en el cual siempre vamos a encontrar frustración, siempre vamos a encontrar
que nos desviamos, siempre vamos a encontrar que nuestra naturaleza pecaminosa es la que nos lleva, Señor, a hacer las cosas que a ti no te agradan. Hoy tenemos que reconocer que solamente a través de tu Espíritu Santo lo podemos hacer. Por eso hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú vengas a este lugar, que tú tomes el control de nuestra vida. Hoy queremos renunciar a vivir en la carne. Hoy queremos renunciar a andar como hijos de las tinieblas. Y queremos en el poder tuyo tener la fuerza, el dominio que da tu Espíritu Santo a través del fruto de tu Espíritu Santo en nosotros. Llénanos, Señor, de amor, llénanos de paz, llénanos de gozo, llénanos de benignidad, Señor, llénanos de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, Señor. Que sea el fruto de tu Espíritu Santo manifestándose en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestra conducta. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, queremos venir delante de ti, reconociendo que únicamente a través de Jesús lo podemos hacer. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias porque a través de tu Hijo, Señor, muerto allí en la cruz, tú nos diste el poder, Señor, para tener vida y vida en abundancia. Hoy queremos recordar ese sacrificio en la cruz del Calvario. Hoy queremos recordar, Señor, que el acta de los decretos que era contraria contra nosotros fue clavada en la cruz del Calvario. Hoy no hay nadie, Señor, en este mundo que no te reconozca a ti, que hoy pueda decir que está siendo juzgado o acusado, porque tú allí, Señor, fue lo que hiciste un día. Tú nos redimiste. Tú rompiste las maldiciones de la muerte, Señor, del pecado, de la destrucción. Y hoy te damos gracias, Señor, porque tú nos das vida y vida en abundancia. Hoy queremos venir delante de ti, Señor, juzgándonos a nosotros mismos. Hoy queremos venir delante de ti antes de tomar la cena, Señor, pidiendo que sea la presencia de tu Espíritu Santo la que nos llene. Hoy queremos declarar que tu sangre nos ha limpiado, Señor. Ya es un hecho, es una realidad. Cuando hemos decidido por ti, tu sangre nos ha lavado, Señor. Hoy queremos simplemente decirte que queremos vivir en esa limpieza. Queremos caminar como tú lo hacías, Señor. Queremos reflejar tu grandeza. Hoy en el nombre de Jesús tomamos la cena, Señor, entendiendo ese sacrificio que hiciste. Porque como dice tu palabra, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, si quieren ponerse de pie, y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieren el pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. De manera que cualquiera que come este pan o bebe de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso, Señor, en este momento estamos probándonos a nosotros mismos, reconociendo lo que hay en nosotros. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que seamos condenados con el mundo. Y hoy, Señor, tomamos la cena en actitud de gratitud a ti, Señor. Hoy, a través de tomar la cena, estamos diciendo que no vamos a vivir más en el pecado, Señor, y en las cosas que tú aborreces. Hoy estamos haciendo un pacto contigo, Señor, de rompimiento, donde decimos: no seguimos al pecado, sino te seguimos a ti. Y hoy en el nombre de Jesús declaramos tu presencia en este lugar, Señor. Tu presencia trayendo sanidades, tu presencia trayendo libertad, Señor. Tu presencia
en esta noche, Señor, tocando los corazones. Tu presencia hoy, Señor, restaurando relaciones. Tu presencia restaurando, Señor, la relación y la comunión contigo. Hoy cuando le decimos no al pecado, Señor, estamos diciendo que restauramos nuestra comunión contigo. Por eso levanta hoy tu voz y dile al Señor: Señor, yo restauro hoy mi comunión contigo. Tu paternidad viene sobre mi vida porque tú me limpias. Tú dices quién soy yo, Señor. Yo soy tu hijo. Y hoy acepto, Señor, la disciplina que tú has colocado en mi vida, Señor, por caminar en pecado. Pero como hijo tuyo, Señor, hoy entiendo que esto lo has usado para que yo enderezca mi caminar. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, hoy declaramos libertad en este lugar. Declaramos libertad en las familias. Declaramos libertad, Señor, en los corazones. Declaramos libertad, Señor, en esta iglesia que te adora y te alaba, Señor, con el corazón. En el nombre de Jesús, amén.